nosotros somos una diminuta partícula en el universo, ¿no? Una diminuta partícula en el universo y por lo tanto debemos nosotros, ¿verdad? Aprovechar este tiempo, valorarlo, porque realmente nosotros necesitamos, ¿verdad? Aprovechar el poco tiempo o mucho tiempo, pues que se nos da, ¿verdad? Dentro de este caminar. Y yo el día de hoy quiero adelantarles, mañana no vamos a poder dar la clase por lo del abuelito Metochli que tenemos, pues hay una charla con el maestro Gastón, ¿verdad? Pero bueno, yo les adelanto, mañana ya les mando Mañana ya les mando la información, ¿verdad? Sobre la nueva trecena que vamos a abordar. Aquí tenemos a la trecena de Sema Linali, tenemos a la gran abuela Mayagüel como medicina, pero también tenemos al gran abuelo Centeotl, el principio generador del sustento. Tenemos también en esta trecena al gran abuelo Xochipili, ¿verdad? Al gran abuelo Xochipili, quien nos llevará a trabajar en armonía, ¿verdad? Miren, Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome. Aquí tenemos a la bisagra del Tonali Tecpatl. En esta trecena también terminamos con la veintena de Toshkatl. Y esta veintena de Toshkatl justamente termina con el número 9, 9 flor, ¿sí? ¿Hay algo mágico con estos números? Sí, hermanitos. Entonces, ahorita no les voy a explicar tanto lo de la trecena, porque me voy a tomar el tiempecito en el día jueves, que les explique justamente cómo lo vamos a trabajar. Pero hoy les adelanto un poco, hermanitos, ¿verdad? Miren, la trecena 8, ¿verdad? Esta es la trecena número 8. Terminando esta trecena nos faltarían 12 trecenas. ¿Mm? Después de esta gestación, yo los voy a invitar a que solo vivamos la trecena, hagan de cuenta, columna por columna, ¿verdad? En donde cada uno de nosotros vamos a estar ahí presentes trabajando. Dice, la trecena de uno hierba es un tiempo propicio para favorecer la cualidad humana de lograr, conocer, abrirse paso. Tiempo de afianzar proyectos y buscar ampliar conocimientos en cualquier área que nos interese y apasione. Es un buen momento. Una trecena para sanar y hacer ofrendas para sanar, merecer la salud, cambiar el estilo de vida, comprometerse con el bienestar. Darse nuestros darse, darnos a nosotros, a nuestros semejantes, para servir al bien común. Ujú. Y al final de cuentas, pues el servicio es lo que nos engrandece, el servicio es el que nos empodera, ¿verdad? Entonces, pues nos dice también para el nahualismo, para la práctica que nosotros hacemos, nos habla. Es un momento de sanar, hermanito, en verdad. Sanar nuestras heridas energéticas, nuestras heridas intelectuales, emocionales, oníricas. Esas heridas que nosotros los traemos arrastrando. Es por ello que yo les asignaba, ¿verdad? Una temática. ¿Por qué? Porque, ¿sabe?
También esa es una herida que lo traemos, que nos da miedo enfrentar y compartir la información. Es uno, el miedo, pero está el otro, el organizar nuestros tiempos. Siempre decimos, no tengo tiempo yo para hacer nada, pero créame, tenemos tiempo de más, solo que no lo queremos organizar. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para convivir, ¿no? Si lo queremos tomar como a la cuenta, gregoriana. ¿Mm? Fíjense, pero para el mundo anahuaca, pues son 20 horas, 10 horas de la noche y 10 horas del día. Tomemos 7 horas para descansar y los otros 3, ¿qué? Bueno, ¿por qué no nos dedicamos 1 hora para nosotros y las demás horas, pues para nuestros quehaceres, nuestras inquietudes, para leer, para analizar? ¿Ah? Y pues en el día, 8 horas, si trabajamos 8 horas de trabajo, las otras 2 horas, ¿en qué lo utilizamos? ¿En verdad nos comunicamos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra dualidad, nuestro Ishnami? Entonces, he ahí el análisis, porque también es una sanación. Tenemos que sanar esas heridas, hermanitos. Sí. Yo en esta ceremonia que Gracias. tuvimos la oportunidad y estamos muy agradecidos. Tenemos 3 libros. No, gracias a la hermanita Raquel. Tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que seguir cultivándonos. ¿Hay tiempo? Sí hay tiempo, hermanito. Hay tiempo. Lo que nos hace falta, sanar esos hábitos de estudio, de aprendizaje, de adquirir, de adquirir ese conocimiento para después convertirlo en sabiduría. ¿Sí? Entonces, para el nahualismo es un momento de sanar, dar y recibir la sabiduría. ¿Sí? Hace rato en la mañana yo les enviaba una frase, ¿no? Tan importante, ¿verdad? Que espero que esas frases ustedes los vayan anotando y en algún momento ustedes les den esa interpretación personal como en el Tilisli, y en el transcurso de su compartir de ustedes con las otras generaciones, vaya impregnado todo eso, hermano. Es en ese momento de sanar, ese momento de apasionarnos con Mayagüe, de centeos, de ser el sustento para los demás, pero también de ser creadores con la creatividad de Xochipilli, ¿verdad? La orientación de esta trecena es Huizlampa, el rumbo de la fuerza de voluntad, rumbo sur, rumbo del Huitzilopochtli, el color azul que representa el fluir de las aguas de nuestro ser, de nuestro templo sagrado, pero también de lo que hay sobre nuestra madre tierra, ¿verdad? Regente Mayagüe, el Xochipilli y Centeo. Todos aquellos que nacen en esta trecena, sí o sí, tienen esas cualidades. Ojo, a veces decimos, este es el tonal que a mí me tocó, ¿no? Mi tlalpili, mi xihuitl, mi imantli, mi nautel, tonali, matlactlaltehuanyeyi, tonalpuali, sempaltonalilhuitl, igualtecutli, tonaltecutli, chicnahua tlampa, ¿no? Tlampa, tlapaltlampa. Decimos, son como que son mis energías, son actitudes, son emociones que ahí están, ¿sí? Eso es lo que
Analizábamos en el último taller que tuvimos con la abuelita Matlacli Seco Espale, justamente ese trabajo nos toca trabajar, desarrollar, ¿sí? Bien. El trabajo en esta trecena. En esta trecena de Semalinali vamos a trabajar con la ensoñación con las 13 prácticas nahuálicas que ya tenemos. Ya los hemos practicado. Y va a ser secuenciado, sí. Sí, o sea, todos los días. Una trecena todos los días a las 4, a las 4, a las 4. No nos vamos a tardar mucho, no. 20 minutitos. Todavía estamos en ese momento de entre despierto y dormido. Tomamos las instrucciones y a dormir. Claro, yo con antelación, con anticipación, ya les mando la presentación. ¿Lo leen? ¿Lo tienen? De acuerdo. Antes de que hagamos la ensoñación. Por ejemplo, mañana en la tarde, el tarde noche, yo ya les envío la temática, el ejercicio y el relato, porque son tres cosas que debemos de tenerlo presente. Y les agradezco que el día de hoy estén ustedes para que tengamos presente, ¿sí? La ensoñación. El primer día va a ser ¿de qué? De Malinali. Malinali, ¿quién es su regente? Pastecatl. Y el ejercicio, ¿se acuerda? Mi fotografía, mi nombre. Y voy a hacer esa ensoñación, buscar el poder de Pastecatl y Malinali, porque necesito sanarme. Necesito sanar mi cuerpo energético, emocional, nahual, tonal, para dar un mejor servicio a los demás. Y a mí mismo, ¿sí? De acuerdo, entonces son 20 minutitos, a las 4 en punto, iniciamos, ¿se va a grabar? Sí, se va a grabar, sí. ¿Y lo puedo repetir en otro tonal? Pues no se podría, ¿por qué? Porque es exclusivamente del tonali malinali. Y a partir de eso, vamos nosotros caminando sobre las trecenas, ¿sí? Híjole, pero es que no voy a poder. Ni modo, hermanito. Pero lo puedo ver en el día, ¿sí? ¿No? Descripción del tonal y su poder, ya lo hacemos en la mañanita, ya en la mañana. Relatos de los abuelos de los Macuiltin, lo que les decía el relato. Y todos estos relatos van a estar enfocados al tonali, a la sanación. Todos, los 13 días. Sí, los 13 días. Los 13 días, las 13 prácticas, todos van a tener el tinte, el objetivo a la sanación. ¿Con quién? Con Mayahuel, con Xochipilli y Centeotl, más el regente del tonal. ¿De acuerdo? Malinali, de ahí sigue Acatl. Acatl, su regente, Tezcatlipoca Ixquimili. ¿Y cómo este Tezcatlipoca Ixquimili puede influir en nuestra ensoñación? Sí. Y como esta Tlazoteo de Ocelos, ¿cómo sí puede influir? Sí. Cuautli, como Xipetote, sí puede influir. Sí. Vamos a hacer el tejidito del petate. Y el petate vamos a ser nosotros, porque nosotros vamos a tejer conexiones con todas estas energías. Análisis de las 13 temáticas y 2 ejercicios, uno en la noche y uno en el día. Se los daré en la mañana, ¿no? Ejercicios muy simples. ¿Cómo qué? Como la primera temática, la educación. Al análisis, en una hoja, toma una hoja, divídelo en 2 columnas. Uno, ¿cómo te educaron en casa y cómo te gustaría educar ahora los que tienes? O, ¿qué propondrías para una educación desde el enfoque anáhuac? ¿No?
En la otra columna pones, ¿qué sanarías? ¿Cómo lo harías esa sanación? ¿De qué? De la educación. ¿Cómo te educaron en casa? ¿Cómo te educaron en la escuela? Los que somos de la vieja escuela todavía agarraba al maestro, la maestra el borrador y órale, cuídate. ¿No? Te tenías que memorizar muchas cosas. Pero claro, ahora no, lo estás traumando, llévalo al psicólogo y todo eso. Es un análisis que vamos a hacer. Caminar sobre esto es caminar sobre las trecenas, hermanitos. ¿Sí? ¿Ves caminar sobre las trecenas? Vamos a trabajar con la trecena de Secoatl, Setecpal. Todos estos ejercicios con estas temáticas los vamos a trabajar con Malinali, Secoatl y Setecpal. ¿Eh? En la trecena de Seosomatli vamos a trabajar con la observación. ¿Observación de qué? El hermanito Manuel, Acatzin, Macuiliacat, en el tonali de Tecpatl, me parece que sí, Tecpatl, donde está Chalchihuitotolín, encontró el rostro de un tecolotito. De eso se trata, ¿no? Pero bueno, hermanitos, este es el trabajo que vamos a hacer. Trataré de no frustrarlos mucho con mucha información, pero ese es el hábito que debemos de tomar. Tener esa información, digerirlo y ponerlo en práctica. Ahora sí, vamos con la temática que nos corresponde para la clase del día de hoy. Tonaltoquilistli. ¿Qué es Tonaltoquilistli? La siembra sagrada de nombre. Eso quiere decir la siembra sagrada de nombre. Y las partículas que lo conforman este nombre, tonal es la energía del corazón, es el calor. Tona es calor, ¿no? Entonces, es la sangre, o sea, el corazón es el motor de este tona, ¿no? ¿Por qué? Porque está bombeando sangre. La temperatura corporal depende mucho de la sangre que corre por nuestras venas. Esa es la energía, ese es el calor corporal también. Pero también le decimos nosotros tona, de tona, también la luz y el calor que nos da el abuelito Tonatio, el solecito, ¿sí? También eso le llamamos tonali, sí, tonal. Pero esto se refiere a nosotros. Toca sembrar, ¿no? ¿Se acuerdan que en náhuatl, que vimos en las clases de náhuatl, Nehuá no toca? No estoy diciendo, mi nombre es, no, estamos diciendo mi siembra es, toca es literal, es la acción de sembrar, de enterrar una semilla en la tierra. Sí, es eso, toca. ¿Y para qué enterramos la semillita en la tierra? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué voy a retomar esta semillita de calabaza? ¿No más porque me sobra tiempo? ¿No más porque se me ocurre eso? No, hay un propósito, ¿no? Para los que sembramos en el campo, sembramos nuestro maicito, nuestro frijol, la calabaza, chile, chía, todo eso que sembramos, cebolla, ajo, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Generar el sustento, ¿no? Ahora bien, nosotros como seres humanos, cuando hacemos esta siembra, ¿para qué hacemos la siembra de un hombre? ¿No? Algunos dicen, porque se ve bien bonito una siembra de nombre, porque está de moda, ¿no? Porque ahí escuché a alguien, me dice que sembrarse su nombre es algo hermoso. Sí, pero tenemos que tomar conciencia, sobre todo nosotros que vamos, que somos, que seremos y que ya lo estamos practicando, ser tonalpujque. No es cualquier trabajo. Un tonalpujque debe de saber de cuenta de tiempo,
debe de saber de medicina, pero no tan solo de herbolaria, la medicina intelectual, la medicina energética, la medicina emocional, la medicina intelectual, ¿no? El Tonalpúquet no es un intelectualoide. El Tonalpúquet, su camino es ser sabio, un tlamatini. ¿Qué diferencia hay? Un intelectualoide, alguien que tiene el conocimiento, pues te conoce uno, dos, tres y 1000 libros y 1000 autores, que cuando te sientas con él, como dice Castaneda en su libro El viaje a Islán y empieza a contarte todo. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Como dice Jacobo Grinberg, como dice en el libro de Pachita, ¡wow! ¡Qué bonito! Pero un tonal Puker no es eso, hermanitos. No es ese su camino. Un tonal Puker se aprende 5, 10, hasta 15 cosas, los aplica y los enseña, ¿no? Lo que le llamamos Neltilisli. Ese es el camino del tonal Puker. Un tonal Puker es también un tlamatini. Un tonal Puker también es observador de la jícara celeste. Los ciclos de la luna, los ciclos del sol, el caminar del gran abuelo Tlahuizcalpatecutli, los ciclos de las estrellas. Un tonal Puker es muy observador. ¿Mm? ¿Qué más? Es un tlacatecolotl. ¿Y qué es un tlacatecolotl? ¿Tecolote humano o tecolote ser humano? Ujú. Que sabe sanar, pero que también sabe proteger a su calpuli. Y eso lo vamos a hacer en Tlaxochimaco. Vamos a aprender eso. ¿Sí? El conocimiento está en dualidad. Por ello y para ello debemos de aprender las dos cosas. Protegernos, proteger a nuestros seres queridos, proteger a todos aquellos que necesiten. ¿Sí? Y es que vamos a actuar como malos. No, señor. Tienes que tener las dos cosas. ¿Mm? Porque debes de aterrizar esto. El mundo no es de color de rosa ni es color blanco. El mundo está en dualidad. Y tú como Tlacatecolotl debes de saber tener los dos. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que soy del grupo de Tizitl. ¿Qué es Tizitl? Aquellos que solamente trabajan la energía limpia, pura, blanca. Bueno, yo no coincido con eso. Tú me haces, yo me protejo o te lo regreso. ¿No? Yo no estoy creando esa energía, tú lo estás creando. También ahí vamos a trabajar con esto, el de sembrar. También aplica esto de sembrar, por eso les digo, siembro una semilla. Yo lo estoy sembrando. Crece, da fruto, yo voy a cosechar. Yo cosecho eso, esa semilla. Ahora, ¿qué semilla es? Yo lo sembré, ¿no? Bueno, entonces, por eso, hermanitos, cuando hacemos la siembra de nombre, les pedimos a los hermanitos un mechoncito de cabello, ¿sí? Ese mechoncito de cabello es la semillita de nosotros, ¿sí? Este cabello es una extensión más de nuestro cuerpo. Es una antena.
Es una conexión, ¿sí? Por eso agarramos pequeña piedrita de jade, de obsidiana, lo enrollamos con el cabellito y lo enterramos. ¿Por qué? Lo enterramos en el calpuli donde se hace la siembra de nombre. ¿Para qué y por qué? Porque allá pertenece. Allá pertenece ese ser humano, el abuelo del calpuli, y está bajo su responsabilidad que esta hermanita, que este hermanito, que está sembrando su nombre en su calpuli, cuando esta hermanita, este hermanito que se sembró su nombre en su espacio, cuando observe que anda haciendo cosas que no debe de ser, tiene el derecho de decirle, ¿qué pasó, hermanita? ¿Te acuerdas del compromiso que hicimos en el calpuli? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Por eso sembramos eso. Dice, la partícula lis, partícula que se refiere a lo intangible. Hay cosas que no podemos ver, pero se hacen, ahí están presentes, ¿no? Cli, tlet, fuego. En esta ceremonia de Tonaltoquilisli, lo que hacemos es hacer una depuración, una concepción de cómo vamos a trabajar y estar conscientes que estamos sembrando una semillita. Esta semilla va a necesitar de la luz y calor del sol. ¿Qué simbolizaría la luz y el calor del sol? La sabiduría de los demás para ir guiando esta semillita que sembramos. Calor es ese afecto, es ese decirle, véngase para acá. Así no se trabaja lo que tú estás haciendo. Estás en un error, ¿no? Es irlo guiando para que esta semillita brote. Ah, pero nada más la luz del sol, no. La tierra, los nutrientes que tiene la tierra. ¿Y cuál sería la tierra? Todos los integrantes del Calpuli, ¿verdad? Tanto la abuelita que se dedica a la guardiana del fuego, tanto el aguilita de fuego, tanto el abuelo que pertenece a ese círculo, a ese calpuli, ellos son lo que representan la tierra. Ellos son los que representan la tierra sagrada, los nutrientes, para que esta semillita vaya creciendo, ¿sí? Sin importar la edad. Todo este círculo debe de estar consciente que tiene una responsabilidad de ver cómo se está comportando, cómo está desarrollando esta siembra de nombre. Por eso se les recomienda a los abuelitos que tienen su calpul y su espacio, tener una listita ahí. Ah, pues fulano de tal se sembró aquí, fulano de tal se sembró aquí, para que en un periodo que el abuelo decida, pueda hacer una congregación, pueda hacer una reunión, una ceremonia de decir, a ver, todos aquellos que se sembraron en mi espacio sagrado, los necesito tal fecha, tal ceremonia. Tenemos que hablar cómo estamos creciendo con nuestra siembra, ¿sí? La partícula lisa es lo que no se ve, actitudes, comportamientos, hábitos a veces, ¿no? Sí, fuego. Es un fuego transmutador que limpia. Y literal, como la fotografía que ustedes pueden ver aquí, es sembrar sobre la tierra, ¿verdad? Es sembrar, darle vida con el viento, el aliento. El viento representa tu palabra que le dices, ¿no? Porque luego nos invitan, oiga, acompáñeme a mi ceremonia y apóyeme con copal. Usted entrégueme el copal. Ah, pero si yo entrego el copal, yo debo de saber qué representa ese elemento. Ayúdeme con miel. Pero ¿para qué la miel? ¿Qué representa esa miel? Ahí les mandé un PDF, está inconcluso,
tendré que terminarlo para que terminar el curso ya lo tengamos, ¿verdad? El fuego. Toda ceremonia se inicia con el fuego, pero el fuego que no se debe de apagar es lo que llevamos en el corazón, en el séptimo rumbo. Ese fuego que nos ayude a seguir caminando en nuestro florecer. ¿Sí, hermanitos? Entonces, esta es la siembra. En algún momento a lo mejor quieren hacer una pancarta, una invitación, un flyer. Pues póngale Tonaltoquilistli, la siembra sagrada de nombre, ¿no? Entonces, es la palabra clave que podemos utilizar para tener nuestra ceremonia, ¿no? Claro que el idioma español castellano, enriquecido con el idioma de nuestros ancestros, también se escucha muy bonito, pero pues también es interesante que pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo en la lengua náhuatl, ¿sí? Las energías que conforman, permíteme, que conforman el tonal, que conforma el tonal, están vinculados para el funcionamiento eficiente de nuestro cuerpo físico, espiritual, emocional, energético y más. He aquí donde debemos de entender. Nuestro Tlalpili, Regente, Xihuitl, Imantli, Nautetl, Tonali, Sempualtonali, Matlacli, Yei, Tonalpowali, Yowaltecutli, Tonaltecutli, Chicnahui, Tonalpowali, Tlapa, Tlapaltlampa, Tlampa, el rumbo cósmico. Todos estos, el atado de años de 13, nuestro año, hora, cuarto de hora, energía, veintena, trecena, señor de la noche, señor del día, novena, el color de la sabiduría, el rumbo cósmico, todos conforman un ser humano que en algún momento nos va a servir para, para poder resolver situaciones en nuestra vida cotidiana. Y yo quise hacer una analogía, hermanitos, con este cuerpo humano que ustedes ven, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, nuestro cuerpo físico, energético, tenemos pues el corazón, el estómago, los intestinos, el hígado, nuestros hermosos huesitos, los músculos, todos esos son como el Tlalpili, Mantli y todo eso. Conforman, están dentro de nosotros, lo conformamos. A veces en forma de emociones, en forma de actitudes, nos ayudan a tomar decisiones, a analizar decisiones. Yo les pongo solamente un ejemplo. Xiutecutli. ¿Qué es Xiutecutli? El Señor del Fuego Celeste. Su función también se le llama como el centrador. ¿En qué me va a ayudar Xiutecutli en mi vida y en mis decisiones? Centrarme aquí. A ver, y ahora. Si tú tomas esta decisión, ¿no? ¿Qué resultados vas a obtener? Si ahorita en este momento empiezas a insultar a todos los hermanitos que estamos reunidos, los 21 hermanitos que estamos reunidos el día de hoy, pues los empiezo a amenazar, a decirles palabras ofensivas, voy a tener un resultado. Pero también, si yo tomo la decisión de respetarlos, de entenderlos en todas las situaciones, en verdad, mostrarme como un hermano para ustedes, para que juntos estudiemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a servir Xiuhtecutli a tomar una decisión consciente.
y lo estamos trayendo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Xochipilli, ¿no? Por ejemplo, Xochipilli, el señor de los niños, perdón, de las flores, el niño de las flores. Dice que representa el poder de la creatividad. Ah, pues voy a crear un proyecto de vida para mí. De aquí 4 años, ¿qué me veo yo haciendo? Dentro de otros años, dentro de más años, dentro de 52 años, ¿no? Por ejemplo, yo les decía a algunos hermanitos, pues yo ya me miro dentro de 52 años, en mis 52 años, ¿no? ¿Cuál sería mi labor? ¿Seguiría yo aprendiendo? ¿Seguiría yo compartiendo en mi decisión? Sí. Para mí el aprendizaje no tiene fin. Todos los días se aprende y se desaprende. O como lo que les decía el día de hoy, todos los días estamos muriendo y renovándonos al mismo tiempo. Ayer, el yaot de ayer con el yaot de hoy no es el mismo, ni el yaot de mañana. Lo que aprendí el día de hoy me va a servir tal vez mañana, pero para pasado mañana ya no. Sí, estamos en constante renovación. No vamos lejos con la tecnología. Ahorita, la IA o inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Y los que no nos actualicemos en ese ámbito, pues nos quedamos ahí rezagados. Entonces, todo esto es importante, ¿verdad? Mire, al momento de sembrar, son 5 etapas muy importantes. Toquilistli es la siembra, lo que vamos a hacer, vamos a sembrar el nombre. Este sería a los 13 años. Moscaltilistli, crecimiento, ¿no? El crecimiento. Primero sembramos la semillita. No podemos cosechar, pues si no hemos sembrado, pero muchos si así, así queremos o creemos que así debe de ser, ¿no? Primero cosecho y no siembro. Entonces, ¿cómo? Solo queremos cosechar, cosechar y no estamos sembrando nada, entonces, ¿sí? Algo tan simple que justamente los abuelitos te lo comparten de manera oral, que con la palabra florida dice, toquilisti siembra para que tengas cosecha. Cuida que crezca bien esta siembra que tú haces. Xochponilisli, si tú lo riegas, si tú lo cuidas, si tú lo fertilizas, esta plantita, esta semillita que tú sembraste, por lógica vas a tener un florecimiento. Lo mismo pasa con el ser humano. Ya sembramos su nombre. Ah, ya lo sembramos. No, hay que cuidar lo que crezca. Intelectual, emocional, energéticamente, espiritualmente en el mundo del nahualismo, o algunos le llaman la toltequidad, pero debemos de crecer, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos ser como los bonsai japonés, ¿no? Si queremos seguir siendo pequeñitos, pequeñitos, no. Debemos de aprender a decir, sí, asumir esos retos. Ya tengo que crecer intelectualmente, emocionalmente. ¿Y qué significaría eso? Bueno, el maestro ya me enseñó un poco de Tonalpoali porque tomé yo, le tuve que echar ganas. Ya me enseñó de los pedidores de lluvia, ahora lo seguiré practicando, ¿no? Justamente eso, florecer. Chicahualistli, madurar. Hay un momento que ya floreciste, ahora tienes que madurar. Tienes que asumir tu responsabilidad. Yolshinashli, ahora tú serás el corazón de la semilla selecta. Vas a empezar a esparcir las semillitas.
en otros lugares, ¿sí? Y es justamente una de las frases que en algún momento nos comentaba el abuelito Lencho. Dice, siembra, siembra esas semillitas por donde tú puedas. Enséñales, no seas egoísta. ¿Por qué? Porque esa semillita que vas sembrando algún día va a florecer y va a dar más semillas a los demás. Justamente nosotros cuando hagamos la siembra de nombre es lo que debemos de tener muy presentes y decirles a los hermanitos. Hoy sembramos tu nombre. Todos los que estamos aquí en tu ceremonia nos vamos a encargar, nos vamos a apoyar de tu crecimiento. Nah, pues ya tengo 52, ya no voy a crecer intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Tenemos que crecer, hermanitos, ¿no? No podemos quedarnos ahí en el enanismo intelectual, emocional. Es que yo sí soy muy enojón y así me quedaré. No, señor, puedes cambiar, ¿no? ¿Qué ejemplo les vas a dar tú como abuelo de la sabiduría? Pues que por todo te enojas, por todo te frustras, no ganó tu equipo favorito, te estás enojando, no hicieron la fiesta como tú hubieras querido, te estás enojando, no hicieron la ceremonia como tú ordenaste, te estás enojando. Mejor fluye, ¿no? Fluye y puedes trabajar mejor. Pero bueno, entonces, ese es el entendimiento, estas son las palabras claves que podemos utilizar para nuestro trabajo como tonal Puker. Y como verán, no es nada fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible, ¿no? Ya dominamos los formatos, digo dominamos porque a veces nos equivocamos, pero sí es necesario hacerlo con ese sumo cuidado. Vestimenta de las cuatro siembras de nombre. Oiga, Temastiani, pero esta siembra de nombre lo voy a sembrar a los 16 años. Pues está en el rango de 13 a los 26 años, por lo tanto va a ser la vestimenta color azul. ¿Por qué azul? ¿Y por qué no blanco? ¿Por qué no amarillo? ¿Por qué no rojo? ¿Por qué no color de rosa? Hay un porqué, ¿sí? Los que ya tenemos nuestras semillitas, nuestros hijitos, sabemos todas esas etapas que viven o que vivimos nosotros también, ¿no? De los 0 a los 13 años, es en ese momento del niño, de la niña que siempre está preguntando, ¿por qué así? ¿Por qué asá? Y es donde debemos de aprovechar. Oiga, pero ¿por qué a mí me gusta sanar y ando buscando hierbitas y me gusta? ¿Así? ¿Por qué? Porque tu tonal es malinali. Porque siempre me interesa estar ahí hablando, compartiendo. Pues eres yeyecas, eres el sembrador del conocimiento. Oiga, pero yo soy muy protector, yo no quiero que nadie le pase nada, quisiera cuidar a todo el mundo. Pues sí, eres Cali, ¿no? Entonces ahí está nuestra función. Cuando nace un niño, una niña, empezamos a trabajar ya con, con este entendimiento. ¿Y qué es lo más conveniente para sembrar, para ya leer su tonal de un niño? Desde que nace, se les da el tonal a sus papás, ¿no? Lo leen, pues mira, tu hijo trae estas características, estas cualidades, estos poderes. Sí, pero recién nacidito no entiende. ¿Cómo que no entiende? Claro que sí entiende. Sí, sí entiende muy bien el niñito, la niña, ¿no? Tú eres esto, el poder que tienes es esto. A los 3 años,
ya empezamos a decirle más, ¿no? A los 5, a los 6, ya debemos de irlo guiando de acuerdo a su tonal, para que cuando llegue la primera etapa, la primera siembra de su nombre de 13 años, la vestimenta es de color azul, azul jade. ¿Por qué? Para los que ya tuvimos la experiencia de nuestros hijos, recuerden que los 13 a los 26 es una etapa en la que quiere explorar. Luego decimos, es la etapa de la rebeldía. No, es en esa etapa tan importante que debemos de acompañarlo, seguirle apoyando en su fuerza de voluntad, ¿no? Es en esa etapa cuando dice, es que yo quiero estudiar esto, es que yo quiero seguir el otro. No, es que nadie me entiende, todo me molesta. No, es en esa etapa de madurez, es en esa etapa en que esta personita empieza a tratar de comprender el mundo laboral de la responsabilidad, pero también el mundo del, de la, del autorreconocimiento de mi labor como ser humano. ¿Sí? Nos dice que simboliza la labor empoderarse y reivindicarse con la vida. Es en esa etapa en el cual quiere experimentar como un adulto y está en esa etapa entre niño y adulto. Y por ello, en esta etapa es la más importante para irlo guiando. ¿Sí? Es en esta etapa, en el mundo occidental, que decide qué carrera universitaria estudiar. Pero ojo, he aquí donde nosotros como padres, como guías, como abuelos, debemos de intervenir, ¿sí? A veces los papás, ¿qué quieren? Ah, pues en toda la familia son arquitectos, ¿no? También debe de ser arquitecto. No, pues en toda la familia son abogados, también va a ser abogado. ¿Y por qué no lo apoyamos? Que estudie, que trabaje en lo que en verdad ama. Ujú. Dice que en esta etapa hay muchos retos y confusiones. Y ni se diga en este año, en este nivel, en esta sociedad que estamos viviendo, ¿verdad? Es tan importante el color azul. Además, el color le recuerda la fuerza de voluntad para caminar el sendero de la madurez. Sí. No todos los jóvenes tienen la misma madurez intelectual, emocional, espiritual. No todos. Algunos a los 13 años están bien centrados. Sí, saben qué es lo que quieren, pero la mayoría, mm, mm. Y ahí entra nuestro trabajo, ¿sí? ¿Y qué necesitaríamos nosotros? Tiene que ser un atuendo específico con ciertas figuras. No, hermanitos, ¿sí? No, pero si lo pueden, pues adelante, ¿verdad? Lo más importante es recordarle en esta etapa todas estas responsabilidades. La segunda etapa es a los 26 años, vestimenta de color rojo, que representa una etapa de transformación. Ya vine yo comprendiendo la etapa de la madurez. Ahora, todo eso que aprendí, todo ese trabajo que ahora quiero realizar, me va a ayudar a transformar mi vida, a transformar mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de actuar, ¿verdad?
Dice, representa una etapa de transformación y cambios importantes para desarrollar todas las cualidades de percepción, intuición y predicción. ¿Por qué? De los 26 a los 39 es una etapa muy, muy productiva, ¿sí? Que marca, que marca su futuro emocional, conyugal, financiero, pero sobre todo espiritual. Es en esa etapa cuando la gran mayoría empiezan a tener familia. ¿Mm? Y el color rojo les va a recordar que deben de planear todo eso. Muchos de nosotros no nos enseñaron esa parte, hermanito, ¿verdad? Tuvimos que aprenderlo a base de todas estas experiencias. Pero es importante nosotros, como Tonalpuque, pues saber y conocer todo esto que nos debe de empoderar, de llevar en algún momento esta ceremonia. Sí. Y por ahí me decía a un hermanito, ¿no? Si se puede en la distancia, bueno, si ya no hay otra opción, pero si se pudiera de manera presencial la siembra de tu nombre, sería mejor, ¿no? Trabajar enérgicamente. Y hay algo importante que, bueno, no es porque yo comparto los relatos y quiero que ustedes, no, ¿saben? A veces, y si es que no a veces, es que siempre, suena más interesante contar un relato para los escuchas a que tú les des todo un discurso aquella. Les cuentas un relato, como que te pone más atención, se interesan más los pequeñitos y los grandes. Y podemos aplicar estos relatos en cada uno de estas siembras de nombre. Sí, podemos crearlos, sí. Para crear un relato, podemos utilizar nuestro anecdotario, las anécdotas que nos han pasado, convertirlo en este relato, porque es lo que hacen los abuelos, ¿no? No, ¿y dónde sacan tantos cuentos? No son cuentos, son sus anécdotas. Son lo que han vivido y lo enfocan o lo focalizan de acuerdo a la temática que se está viviendo. Lo empiezan a desarrollar para que sirva como una experiencia de enseñanza, como es en el Tilisli, ¿no? Y al final dice, no te vaya a pasar como le pasó a este personaje. Lo dicen en tercera persona. Al igual el cuentito del gusanito valiente, de eso se trata también, ¿no? Es una anécdota de una persona, de un abuelo, ¿no? Que se convirtió de esa manera, sí, como de la abuela Malinche, como el de, si ves un venadito, no lo mates, soy yo, ¿no? Pues fue una anécdota. Por eso muchos de estos relatos, cuando aquella persona los empieza a contar detalladamente, llegan aquí, aquí y aquí, ¿no? Empiezas a meterte en ese relato, te imaginas, te involucras en ese momento hermoso, que dices, qué bonito, ¿no? Qué bonito relato. Pero sí es importante eso. Debemos tener la habilidad de crear estos relatos nosotros para los demás, ¿sí? Y al final de cuentas, pues ya vamos para allá, para abuelos. Vamos un día a decirle a nuestros nietos, a ver, aguarden su celular, les voy a contar un relato, que va a ser difícil, sí, porque muchos de las generaciones de los niños ya nacen con el celular en la mano, pero también el papá. No me estés molestando, ten el celular, ya, detente, yo hago otra cosa. Ah, bueno, en la tercera etapa, hermanitos, a los 39 años,
Es una etapa también interesante, sí. La vestimenta apropiado es el color negro, ya que es una etapa de asimilación con lo espiritual nahual tonal, ¿sí? En esta etapa es mucho más propicio de empezar a entender el gran valor de lo material y lo espiritual, ¿no? De entender mucho más la parte de la madurez, del porqué de la vida y del para qué de la vida. Que sí, habrá alguien por ahí que todavía a sus 40, a sus 50 años, todavía se sienta joven y diga yo todavía puedo hacer y deshacer mi vida. Pero yo creo que ya en esta etapa uno ya va encaminándose, ¿verdad? Ya enfocado, ya pasó la etapa de la loquera, le digo yo, ¿no? En donde nosotros, pues queríamos comer el mundo de aquí para allá. Dice que la vestimenta es el color negro, ujú, el color negro, que simboliza la de esa reflexión, de reflexionar, de entender, de esa parte de este Ixpetlanilistli, ¿no? De la conexión, del por qué así es, el por qué no debe de ser así. ¿Sí? Esa es la etapa, una de las etapas súper importantes de los 39 a los 52 años. Ujú. ¿Por qué? ¿El color negro simboliza la maldad? No, simboliza o significa un, un entendimiento filosófico, nahuálico, en donde tenemos que empezar a aceptar nuestras responsabilidades dentro de un calculi, dentro de una formación de una comunidad, o con nuestros hijos, ¿no? Con nuestros hijos esa parte, este, sí, hermanito, de acuerdo, ¿no? Entonces todo eso es importantísimo que nosotros entendamos el trabajo. El cuarto, la cuarta etapa, los 52 años, que muchos ya vamos para allá, ¿no? Los 52 años es el color amarillo. ¿Qué representa el color amarillo? Pues ustedes y la mayoría de nosotros ya lo sabemos, ¿no? Que es la sabiduría Tlamatilistli, que representa la sabiduría por el cúmulo de conocimiento adquirido y de ese conocimiento lo vamos aplicando como sabiduría en el caminar de la sagrada vida, ¿no? Llegando a los 52 años, ya hemos vivido, ya estamos cumpliendo una primera ancianidad. Hemos llegado hasta acá y nuevamente empezamos a regresar para cerrar ese círculo sagrado. El color amarillo representa la sabiduría. El color amarillo representa el tono, el calor que nosotros les damos a los demás, la empatía que le dicen algunos, ¿no? Es en este momento, es en esta etapa en la que ya nos corresponde, pues, seguir compartiendo, seguir dando lo que ya hemos aprendido desde nuestro Neltilisli, ¿verdad? Por eso, una de las recomendaciones que yo les hago y que siempre les he dicho, escriban sus anécdotas, ¿no? Escríbanlo, convertámoslos, vamos convirtiéndolos en relatos y ahí quedarán impregnados. Algún momento va a servir como conocimiento que alguien de ahí puede obtener la sabiduría, ¿verdad? Esperemos que al terminar
este año Setoshli, ya tengamos nuestro libro, ¿verdad? Nuestro libro sagrado, el de las palabras nahuálicas, el de las frases, el de la palabra florida, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? De Tonalpoal, ¿verdad? Que tanta falta nos hace los que estamos en este camino, ¿sí? La quinta etapa. Lo quise considerar esta quinta etapa porque es interesante. Quinta etapa a los 65 años, el color blanco. El color blanco que representa el chipahualisli, la impecabilidad, ¿no? Ya pasé por cierto, ya pasé por cierto número de años, ya pasé por cierto número de experiencias. Ahora, toda esa experiencia, toda esa sabiduría, todo ese entendimiento de las dinámicas de la vida, pues que nos lleve a seguir fomentando, a seguir compartiendo, ¿verdad? Claro que también no se puede negar. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, sin importar la edad, siguen creando, siguen estudiando, ¿no? Algunos dicen, ya, ¿para qué estudias? Ya te vas a morir. No, yo seguiré aprendiendo. Sí, la dinámica de la vida es all in, movimiento. Vamos, transforma. Porque si te quedas estancado como el agua, te vas a pudrir y te vas a amargar. Y el mundo necesita más personas creativos, creativas, empoderadas desde la sabiduría, desde su propia sabiduría. Entonces, hermanitos, estos son los 5 etapas, ¿verdad? Que podemos nosotros aplicar. La vestimenta. Tenemos que saber por qué ese color. Debe de tener un significado del por qué y para qué de ese color que se vistan estas personas. Ah, pero cuando es, ¿no? El amarre de tilma. ¿Mm? ¿De qué color debe de ser? Color blanco. ¿Mm? Y tiene que ser uno con velo y no, ropita blanca. ¿Para qué? ¿Para qué vas a gastar en tantas cosas si al final no vas a aplicar eso lo que te dijeron en tu preparación para el amarre de tilma? ¿Se acuerdan del curso de amarre de tilma? ¿No? Entonces, hay que irlo haciendo, hay que irlo entendiendo en esa parte del trabajo que nos toca hacer. ¿Sí, hermanitos? Ahora viene la función de las herramientas a utilizar para la siembra de nombre. Hay un PDF que les compartí, ya ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Tal vez hoy no terminemos de ver todo esto, pero, pero lo vamos a empoderar nuevamente, ¿verdad? Vamos a trabajarlo en la siguiente clase. La próxima semana, el lunes, estaría yo dando nuevamente la clase de Tonalpohualli lunes y martes, ¿sí? Por la misma situación de que el maestro José Gerardo, pues no está aquí en Guerrero, anda en México, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanitos, el día de hoy les voy a presentar este PDF que también ya lo compartí en el grupo. Espero que lo puedan revisar ustedes también detenidamente. Y también ese PDF, hermanitos, a ver, permíteme. Ese PDF está dispuesto y puesto para que nosotros lo podamos enriquecer, ¿no? Es que yo no sé, todos sabemos, hermanitos, todos sabemos. Miren, esto, me hace falta algunos, miren.
Ujú. Mire, me falta el significado del color del... ¿Era un collar de obsidiana? ¿Para qué? El morral, bastón, jarro de barro, miel, sal, chile, popochcomit. Todo esto yo tendré que ponerme a trabajar sobre ello, ¿sí? Para que el día lunes de la próxima semana yo ya esté compartiendo esta información, más lo que ustedes o con ustedes podamos, ¿verdad? Compartirles. Pero el día de hoy vamos a mencionarles tres elementos, ¿verdad? Que es la tierra fértil. Ah, ¿qué tierra? No, pues la tierra. Dice la tierra debe de ser del lugar sagrado de donde va a dejar sus ofrendas. Ajá. O donde él o ella se siente íntimamente relacionado. Este elemento representa la tierra fértil en donde vamos a sembrar el nombre, la cual la deberá portar con honor y orgullo, pero sobre todo es la tierra sagrada que le recuerda que debe de resurgir como un nuevo ser humano, responsable de su camino que se le ha asignado y consignado. Ujú. Yo me voy a sembrar mi nombre. ¿A dónde iría yo a traer mi tierrita? En mi caso, ¿dónde está el ahuehuetito? Donde ustedes, muchos de ustedes ya han venido a visitar, ¿no? Agarraría esa tierrita, porque esto es el lugar donde yo me siento bien contento. Ah, pero me voy a sembrar mi nombre en el Calpulli, Huitzilin y Payayecas. Pues me llevo esa tierrita, ¿no? Llegando allá, pues me corta mi mechón de cabello y primero pongo la tierra y ahí mismo entierra mi mechoncito de cabello. Porque ahí me estoy sembrando. Pero ¿por qué allá la tierra de ese lugar no sirve o qué? No, 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 no. Es el llamado que te va a hacer esta tierra. Es esa tierra fértil en donde tú vas a brotar, nacer y renacer. Es tan importante la madrecita tierra. Híjole, pero en mi calpuli todo está pavimentado, ya le puse hasta loseta o no sé qué tanto adoquín que ya le puse. Si es necesario tener un pequeño espacio donde tenga tierra, porque es donde vamos a ir enterrando, sembrando, más bien sembrando todos estos nombres, ¿no? La tierrita. Además, recuerden el gran significado, pues, de Tlazocteotl, ¿no? El generar el amor, el aceptar con amor ese nombre. ¿Por qué? Porque uno lo decide, ¿sí? El abuelo Tonalpúcar te va a preguntar, ¿qué nombre te gustaría? Ya leímos tu tonal. Eso ya lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerda? Es que se repite tres, cuatro veces, pero a mí me gustaría trabajar con Xochipilli. ¿Pero con qué energía más? Bueno, pues me gustaría con mi trecena. ¿Cuál es tu trecena? Ah, pues mi trecena es Ozomatli. Me gustaría aportar el nombre de Ozomatli y Xochipilli. Sí, claro. Entonces, ¿cómo sería mi nombre? ¿No? Xochipil Ozomatli. Puede ser. No, pero yo quiero que los sin aglutinarlos. Yo quiero el nombre completo, que también tendremos una clase como ir aglutinando el nombre. Yo quiero portar el nombre Xochipilli o Somal. No quiero que se aglutine, porque luego no lo puedo leer. Adelante, es tu nombre. Tú te vas a ser responsable de que seas como Xochipilli, que vayas creando esa medicina, ¿no? Pero no me gusta ese nombre, yo solo quiero un nombre. ¿Qué nombre te gustaría? Huitzilin. ¿Pero qué?
Yo quiero que sea como el Huitzilin hermoso. ¿Qué está el Huitzilin? De acuerdo, ¿no? Ya me estoy poniendo mi nombre. Por eso la tierrita me va a recordar que ese nombre, ese toca, esa siembra, esa semillita que va a sembrar ahí es amorosa. Por eso traigo la tierrita de donde yo hago mis ofrendas, la tierrita donde yo me siento bien tranquilo, ¿no? Me siento frustrado, abrumado por todas las situaciones que vivo en mi vida, pero llego a ese lugar, es como un mundo nuevo, como un mundo donde me aceptan tranquilo. Bueno, pues esa tierrita voy a llevar. ¿Por qué? Para que la siembra de mi nombre sea eso, sea paz, sea tranquilidad. Se une con la tierrita de ese calpuli. Sí, hermanitos, ¿no? Entonces, pues esa tierrita podemos nosotros llevarlo a ese lugar. Se escarba un pequeño pocito, a lo mejor de este tamaño, un poquitito más chico, ¿no? Como de 7 centímetros de profundidad, de radio que sería igual a unos 5 o 7 centímetros, porque también la numerología está presente, ¿no? 5, transformación. ¿Ah? Entonces, enterramos ahí ese mechoncito de cabello, ¿sí? Bien. Semillas, granos de maíz. Tenemos forzosamente que conseguir los granos de maíz, sí, de los 4 colores, sí. Pero ¿qué simbolizarían estos granos de maíz? Amarillo, el sustento de la sabiduría. Ah, es que a mí me tocó darle al hermanito, a la hermanita, este, pues las semillitas de maíz. Tengo que conseguir de los 4 colores, sí, ¿no? Para que al momento en que yo le dé, hermanito, recibe estos granos de maíz que representan el sustento. Va. El color amarillo representa el sustento intelectual de la sabiduría, el sustento de la energía, de luz. Tú tendrás que ser luz para los demás. Te traigo también el color blanco. El color blanco representa la pureza, representa la sacralidad, representa tu sendero impecable que te toca caminar. El color rojito, bueno, mira, los granitos de color rojo representa ese cambio, esa transformación, esa intuición. Debes de desarrollar ese sustento. Traigo los maicitos azulitos, representan la fuerza de voluntad, pero también representan los 4 Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca Quetzalcóatl, el Tezcatlipoca, ¿no? Oscuro, el Tezcatlipoca rojo y el Tezcatlipoca azul. ¿Y quiénes son? Tezcatlipoca Costic, amarillo, Quetzalcóatl. Tezcatlipoca, pues Tezcatlipoca, el espejo humeante, ¿no? El rojo, Xipetotec. El azul, Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, le estoy dando estos granitos de maíz. Esto le va a recordar. ¿Y cuántos granitos de maíz? ¿Tiene que ser 1 litro, 20 litros? No, no. 13 o 7 maicitos, ¿sí? ¿Con qué? Con unos canastitos, con unos jarritos. Ahí debe depender de la creatividad. De una bolsita a lo mejor, ¿no? Le damos esos maicitos. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Y justamente aquí me tocó como 2 veces, que dice el hermanito, yo quiero sembrar mi nombre, maestro. Y, sí, y pues no hemos platicado cómo hacerlo. Bueno, allá en la ceremonia, pues ahí estamos buscando, ¿no? Oye, hermanita, entregue usted el maíz, entregue usted el espejito de obsidiana, entregue usted la tierra. No, la tierra sí lo tiene que traer el que se va a sembrar su nombre, pero ya todo lo demás,
Todo lo demás puede buscar a alguien más, a algún hermanito, a algún abuelito, ¿no? Oiga, ayúdeme, apóyeme con las semillas de maíz. Claro que sí, ¿ah? Así de esa manera. Plumas. Las plumas son importantes, ¿no? Las plumas de preferencia de águila que representa la libertad y el liderazgo, ¿no? Mínimo una plumita de águila. Ah, para que me la pongan aquí en mis atuendos. No, para que lo ponga en su altar, para que le recuerde realmente esa parte de su liderazgo personal. ¿Mm? Para que lo motive a volar alto, a alcanzar nuestros objetivos en los diferentes ámbitos de la vida. Vamos a caminar, vamos a volar con objetividad, ¿no? Una pluma de guajolote que nos va a recordar trabajar con nuestro ego o nuestros egos, ¿verdad? A labrar un camino con humildad. No, es que yo ya sembraron mi nombre y lo sembró el abuelo que viene, no sé de dónde. Yo ya me sembraron mi nombre, yo ya lo sé todo. No, sí hay que especificarle ahí a esa persona. Cuando siembras tu nombre, es una gran responsabilidad. Debes de ser congruente con lo que estás haciendo y con lo que dices, ¿no? Esa es la que representa la pluma de guajolote. Las plumas del colibrí, ¿sí? Representan la trascendencia de nuestros actos, representan nuestra fuerza de voluntad. Ah, es que me siento bien deprimido porque yo ya no quiero seguir viviendo. A ver, en tu siembra de nombre te dieron plumas de colibrí. Recuerda, eres un colibrí. Y los colibríes hacen muchas cosas que los demás aves no lo hacen. Entonces, y nada más esas tres plumas. Y si quiero traer una plumita de tecolote. Ah, también ese es el significado de la trascendencia, de la sabiduría. Recuerden, un tecolotito representa la sabiduría. Ah, es que yo también quiero traer una plumita de quetzal. Tenemos que ponerle el significado. Pero como que lo básico pueden ser estos tres, tres tipos de plumas, ¿sí? Un atado de 13 ocotes. ¿Para qué el ocote? Si hasta en los amos le aparecen las barritas de ocote. ¿Para qué sirve el ocote? Para encender nuestro popochcomil, que lo ponemos en una crucecita, no es cruz de Cristo, es cruz de los cuatro rumbos. Ponemos nuestros carboncitos y prendemos nuestro popochcomil, ¿no? Entonces, representa de que vivir las ceremonias de las trecenas. Para eso sirve estos 13 barritas de ocote. Recordarles que la vida ceremonial, espiritual, se vive en trecenas. Que cada día de esa trecena prenda una barrita de ocote y pueda empezar a trabajar. En metáfora, es que todos los días son diferentes, en que todos los días tenemos la oportunidad de ser nosotros mismos en diferentes situaciones, experiencias y vivencias, sí, pero eso nos va a recordar. Y lo vamos a atar este ocotito con una pequeña telita de algodón y una cintita de color rojo. Ya entregamos este atadito de
teocotes, ¿sí? Es una forma de poder presenciar la siembra de nombre, ¿verdad? Llevando lo que nos pidieron, lo que nos corresponde. ¿Y de cuál sería la medida de los ocotitos? Pues son de 13 centímetros de larguitos, ¿sí? Y no nos olvidemos ir de traje, eso sí, vamos a hacer una ceremonia que no hagan falta flores, ¿sí? Flores de 4 colores quizá, pueden ser rojas, amarillas, blancas, moradas, ¿no? Igual hay que llevar frutita para compartir, comida, porque debemos de cambiar también ese paradigma, porque a veces llegamos, no, yo soy el abuelo. ¿Qué trajo? Nada, no. Debemos aprender esa parte, ¿no? Cuando vamos al Calpulli, siempre debemos de llevarle un presente a la abuela y al abuelo del Calpulli, y a la festejada o al festejado. Ay, ¿eso por qué tiene que ser así? Por respeto, por honor al abuelo de ese lugar, ¿no? Y si está en nuestras posibilidades llevar otras cositas más, sería genial. Pero lo básico es eso, siempre llegar con algo para ofrendarle al espacio de ese lugar sagrado, ¿sí? Porque vas a un hogar, a un espacio sagrado. Es como con eso que tú llevas, pides permiso. Nunca vayas con las manos vacías a una ceremonia. Eso es importante, ¿sí? Porque justamente la frase del día de hoy, si alguien se acuerda, ¿no? Si alguien se acuerda, pues a veces, ¿verdad? A veces, dice, el atadito de carrizos también se presenta en cada siembra, sí, hermanito. En cada siembra debemos de presentar ese atadito. Sí, no tan solo deben de ser de maíz, hermanito, puede ser de frijol y también recuerden que el frijol también es de yetli, la energía que da, ¿no? Es que yo ya traigo unas habas, también debemos de saber cuál es su significado y el por qué, ¿no? ¿Y dónde lo voy a ver? Bueno, ahí ¿dónde está el conocimiento para aplicarlo en sabiduría? ¿No? No, pues yo quiero llevar semilla de calabaza, por ejemplo, de chía, ¿no? De amaranto, de cacao. Sí lo podemos llevar, sí, porque representa el sustento sagrado. ¿Sí, hermanitos? Estos 13 barritas de ocote en toda siembra debe de llevarse. Sí. Y si les es posible un poposhkomit, llévenle poposhkomit. Para que no tenga pretexto, es que no prendo mi poposhkomit, es que no tengo. Pues órale, aquí está tu poposhkomit. Que no sea el motivo de que tú no puedes hacer la ceremonia. Ahora bien, hermano, esto que yo les comparto es lo que me han compartido. También está en todo su derecho. Es decir, bueno, es lo que simboliza, pero yo creo que también simboliza esto y esto y esto que yo he aprendido. Agréguele, agreguémosle, ¿sí? Sí, pero no tan solo eso, yo quisiera agregar otro elemento, agreguémosle. ¿Por qué?
porque esto no es algo cuadrado que diga debe de ser así y nada más. Pero debemos de saber el por qué agregamos ese elemento, el por qué agregamos esa herramienta, para que cuando nos inviten a la siembra de nombre, porque yo los voy a invitar a ustedes en la siembra de mi nombre, no quiero que me fallen con mi regalo, no es cierto, con los elementos, y cuando entregamos el elemento, la herramienta, te entrego este ocote para que no se te olvide hacer tus ceremonias en las tres cenas, que necesitas encender ese fueguito de la fuerza de voluntad para que trabajes en armonía, ¿no? Entonces, también se vale, recuérdenle, yo voy a sembrar mi nombre, ayúdeme con esta herramienta, ¿verdad? El apoyo debe de darse mutuamente en esa ceremonia, ¿sí? Debemos de apoyarnos. Si nosotros no lo aplicamos, nomás lo decimos, pues entonces, ¿dónde queda toda esa sabiduría que vamos aprendiendo? ¿Sí? ¿De acuerdo, hermanitos? No sé si tuvieran alguna duda más. Si no, pues los escucho, ¿verdad? Sí, ya sea los 13, 26, 39 o 52 de ceremonia, son 13 barritas de ocote. Shakan huelis, kitlatlanis, tlen amo huelis kitemactis. Ajá. Nadie debe de pedir lo que no sea capaz de dar. Es una verdad absoluta, ¿no? Gracias, hermanito Alberto. Sí, son frases que nosotros debemos de irlos aprendiendo. ¿Para qué? Pues estamos estudiando para esto, para ir guiando lo que comúnmente decimos. Es que son consejos. Sí. ¿Y qué más? Pues los debes de aplicar. Sí, aplícalos en ti también, para que al rato te digan, pues nomás dices si tú no estás haciendo nada, ¿no? Bueno, hermanita Gris, abuelita, la escuchamos. Emanuel Mitzin Temastiani, Tlapoyahualtin Oiniwan. Sucede Tepoyahualti. aquí un comentario. Toda la clase, todo lo que nos ha compartido ha estado muy atinado. A mí me ha parecido con mucha coherencia, con mucha lógica y me da una guía y una luz para fundamentar una ceremonia como esta, la de la siembra de nombre. Y, y ya en la práctica, yo quisiera hacer una aportación, Temastiani. La aportación sería la siguiente. eh, eh, con la persona o las personas, en este caso, si es un infante, bueno, pues con sus padres, pero siempre tener el contacto, permíteme, hijo, tantito, siempre tener el contacto de decirles que ese lazo que se hace entre las personas que reciben su tonal y uno es de verdad para seguir instruyendo, para seguir llevando toda digamos, la secuencia de su tonalama, de su capuali, y en cualquier momento volver a repasarlo para que ellos tengan esa inquietud y ese interés y así obtengamos todos, porque cada que volvemos a compartirlo, se vuelven a renovar esas energías y se hacen presentes, se manifiestan. Entonces, siempre ponerse a la disposición. Para ello, pues tendremos que llevar un registro de esos tonalis que se hacen y que pues alguna identificación especial, ya sea nombres con apellidos o algún dato específico, pues para que tengamos ese registro presente. Es sugerencia, Temastiani, pero ustedes van a ver qué bonito es cuando las personas se interesan nuevamente
y pues uno también tiene presentes esas energías. Es cuanto temas, Tianitla Sokamati. Tlazocamati, no, sí, sí, gracias, le agradezco, abuelita, esa parte, ¿no? De llevar un registro sí es muy importante para que en algún momento nosotros, a ver, saco mi lista. A ver, el hermanito se sembró su nombre, ¿qué pasó? ¿No? Está lo otro. Tenemos que asimilar que el hermanito que le sembramos su nombre, o hermanita, al rato diga, oye, pero quisiera experimentar de sembrar mi nombre con la cuenta continua, con los abuelitos Maya, Quichel o algo así. Adelante. Si tú te sientes mejor allá, vete, hermanito. Lo único que te pido, ¿sí? Que sí le des la importancia a esta ceremonia. Ah, es que ya no me gustó, otra vez regreso aquí, ahora me voy de aquí a allá. Y así se le pasa toda la vida y no se centra realmente en su objetivo, ¿no? No, no debemos de olvidar cuál es la objetividad de la siembra del nombre. Muchísimas gracias, abuelita, por su aportación. Abuelito Sokamati, Nahuizipacli, lo escuchamos. Quema, quema. Saludos, saludos a todos. Un gusto de verdad, como siempre, convivir y sentir su vibración a través de este medio. Qué clase tan hermosa, Temastiani. Como siempre, de verdad, un agradecimiento bien grande. Hoy aprendí mucho, muchas dudas que tenía yo, en cuanto a esta ceremonia, pues hoy fueron aclaradas. Como los colores, la vestimenta, ¿no? Hoy aprendí que cada etapa y el porqué de los colores, eh, pronto tendremos una ceremonia de siembra de la tercera, de mi tercer semillita. Entonces, pues es importante prepararse. Y pues agradezco de todo corazón a Temastiani por toda la enseñanza que nos comparte y pues ver que hay hermanitos aquí pues bien interesados con respecto al conocimiento. Un gran abrazo y que pasen todos muy buena noche. Abuela, te mando un gran abrazo. La Nos Sokamati, mi Nagnet. Tazocamati, muchísimas gracias, abuelito. Pues, entonces, hermanitos, es esta parte de las siembras, ¿no? Lo otro, yo sé que tal vez en este momento no les surjan tantas dudas, ¿no? No, sí, todo está asimilado, pero pues también a lo mejor en algún momento digan, ahora sí me salió esta duda, ¿no? Y si está en mis posibilidades de poder apoyarlos, con mucho gusto, hermanitos. Pero pues avíseme. Si no me dicen, me falta todavía ese poder de Tezcatlipoca omnipotente, de saber qué es lo que están pensando, cuáles son las dudas que están sintiendo. ¿Sí, hermanitos? Pues si no hubiera ninguna otra pregunta, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Mañana también les reitero que nos acompañen con la charla pues en el espacio del abuelito Metochli va a estar el hermanito Gastón, ¿verdad? Tonaltzipacli, me parece, compartiendo sabiduría muy importante. Vamos a unirnos, no dividirnos, vamos a unirnos y trabajar en armonía, que quizá llevamos algo distinto en la correlación del tiempo, pero que nos una, que nos hermane la sabiduría de seguir aprendiendo con humildad de uno y del otro. ¿De acuerdo, hermanitos? Matimo se ubican. Matemos Matimo intas. ubicate, Tiani. Matimo se ubican, Matemos Ignitzi. ubicate, Matimo se ubican, Tiani. no es La Nigwan. Sokamati. La ¿Qué manda, Ignitzi? Sokamati. Sasakamati. La sacamatita,